Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar conectados en este curso, en esta charla, mini curso que vamos a tener de mantenimiento preventivo de motos. La verdad que es una oportunidad importante para todos el poder escuchar las palabras del profesional que nos va a acompañar hoy día dentro de esta temática, una temática que sigue siendo muy llamativa dentro del país, del mundo automotriz o el mundo automotor. Queremos dar las gracias también a la gente de Villarrica, especialmente a su director de carrera, Guillermo Campo, quien ha hecho posible y ha gestionado el poder tener esta oportunidad de escuchar esta charla técnica tan importante para nuestros alumnos. Dar la bienvenida y las gracias también a las 10 sedes que tenemos hoy día en la institución, que deben estar conectados hoy día nuestros alumnos, pudiendo escuchar estas palabras técnicas de nuestro invitado. Bueno, nuestro invitado es Edwin Moncada, quien la verdad que tiene bastantes años de experiencia, son más de 8 años de experiencia en el rubro automotriz, tanto en lo técnico como en lo comercial. Él ha tenido un desempeño en la empresa Caguamotos en Colombia y también en RIO Motocicletas en Chile. Y actualmente está con su empresa Servimotos MR. Tiene una trayectoria de gestionar motos, tanto en el mantenimiento, en el diagnóstico y en la reparación de la moto de más de 5.000, 6.000 motos. Ha dado una vuelta bastante grande frente a esta temática. Así es que lo vamos a presentar a él para que él pueda darnos la charla. A medida que la charla se vaya realizando, queridos amigos, les quiero pedir por favor de que vayan realizando sus preguntas a través del chat. Esto se hace necesario para poder comunicarnos y poder entregar las respuestas que ustedes estén buscando frente a la presentación que vaya haciendo Edwin, y cualquier cosa técnica que necesiten la iremos respondiendo a medida que esto vaya fluyendo. Así es que la bienvenida a todos, muchas gracias por estar conectados y los dejo con Edwin, quien va a comenzar con su charla. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias, Axel. Bueno, quiero primero que todo agradecer al dúo que hace esto posible, a llegar a todos ustedes con un conversatorio o charla sobre mantenimiento de motocicletas. Para muchos que en este momento que están aprendiendo se ve truncado por las circunstancias que nos trae el destino, pero bueno, esto es algo que organizó Guillermo desde la sede de Villarrica, y el dúo, muchas gracias por estar acá presente y poder transmitir esto a todos ustedes. Vamos a presentar lo que es el mantenimiento básico preventivo de motocicletas, donde vamos a mostrar algunas pautas de mantenimiento que son bien importantes en lo más básico de las motos, pero que son súper importantes. Así que vamos a dar inicio a la charla. El contenido, vamos a hacer lo que es la inspección de frenos y limpieza, inspección y limpieza del kit de transmisión, y inspección y limpieza de rodamientos de ambas ruedas, cómo se realiza el cambio de aceite y filtro, inspección y limpieza de filtro de aire, inspección y estado de fluidos, inspección de bujías, inspección y estado de piola y lubricación, verificación, reapriete de chasis y sujeción motor a chasis, y la lubricación de las piezas móviles. Bueno, en la inspección y limpieza de frenos, lo que vamos a realizar y realizar es el mantenimiento básico preventivo. Por lo tanto, acá no se desarma calipers, solo lo que se le hace es una mantención. Vamos a revisar estados de los pasadores, que es uno de los frecuentes problemas por los que llegan más motos al taller con daños en los discos y daños en las pastillas de freno porque no se les hace un adecuado mantenimiento. Estos calipers que ven en imágenes son reales de nuestro taller, que nos llegan día a día. Un caliper mal mantenido provoca daños muy graves a lo que es el sistema de frenos. Vamos a ir avanzando. Hay que verificar siempre en los calipers que no existan fuga de fluidos alrededor de los pistones del caliper, que son los que empujan las pastillas contra el disco y permiten la fricción para que haya un frenado. Ahora vamos a ver un video donde vamos a mostrar muy corto, pero paso a paso, lo que se debe inspeccionar y hacer en un freno y la limpieza que se debe realizar. Esto se realiza para ambos frenos, delantero y trasero. Vamos a pasar a hacer la inspección de freno como corresponde, según las especificaciones por el fabricante. Vamos a revisar los elementos principales que se revisan en un freno. Lo primero que vamos a realizar es una inspección de fuga de fluidos, tanto en la manguera o en el empate al caliper como en el sangrado, además de la manguera. Revisamos todo lo que es la línea de freno, que no vaya a tener filtraciones. Seguido a esto, lo que vamos a proceder es a desarmar el caliper
de que el dado que se use sea el adecuado para cada perno. De esta manera evitamos el daño en los pernos del caliper. Acá lo que vamos a seguido hacer es inspeccionar en el estado que se encuentran las pastillas. Están fuera del límite de servicio. ¿Sí? Aún así vamos a mostrar cómo se mide la pastilla después de retirarla. Hay un trazado que en este momento pues ya no se ve. El pie de rey, lo que pide el fabricante es que se mida esta altura, la altura de aquí hacia donde está la pastilla. Esta es la manera que se mide la pastilla. Los fabricantes para las motocicletas piden 1,5 para el límite de servicio. Observamos que esta pastilla tiene 1,2 décimas de milímetro. Quiere decir que esa pastilla está por debajo del límite de servicio. Vamos a inspeccionar que no haya fuga de fluido en los pistones, el riel o soporte de caliper, como lo deseen llamar. Riel, pasador o soporte, lo que vamos a observar es que no esté oxidado. En este caso este caliper está bastante oxidado, se nota que no ha tenido mantenimiento. Limpiándolo para dejarlo en buenas condiciones. Limpiador especial para frenos que no daña ni corroe los O-ring, no va a dañar, no le va a hacer mal al caliper. De igual manera lavamos el soporte. Recuerden que estos se usan elementos tanto de protección y se usan desengrasantes y limpiadores de frenos adecuados para evitar daños en las piezas de la motocicleta. De caliper le echaron una pintura con aerosol y pues obviamente no soporta ni siquiera el limpiador de frenos. Pero aparte de eso, cuando le echan pintura, los pistones se pueden empezar a quedar pegados y provocar daño en el disco. Debes devolverlos a su posición inicial para poder que entren las nuevas pastillas. Hacemos palancas con atornilladores, llaves que pueden dañar la parte donde apoyan las pastillas. ¿Sí? Y vamos a observar cómo el pistón va devolviendo a su posición inicial. Es importante retirar la tapa de la bomba de freno para que no genere presión. También tener en cuenta que esto es un mantenimiento básico preventivo para la moto. Por lo tanto, acá no hay necesidad de sacar los pistones para cambiar los O-ring o hacer un lavado interno del caliper. Después de poder volver a su posición inicial los pistones, después de terminar el lavado del caliper, procedemos a secarlo muy bien. Ahí tenemos ya limpia los otros elementos. Y vamos a aplicar una grasa en los pasadores. Sí, esta grasa es una grasa especial, ya que es de alto punto de goteo y alta la temperatura. Esto es para evitar que por la temperatura se derrite y esta grasa llegue al disco de freno. Y vamos a ver que la es de 5 milímetros. Y vamos a ver una comparación en la pastilla nueva y la pastilla que retiramos. Ahora ubicamos el caliper en el disco. Vamos a proceder a utilizar limpiador para el disco de freno. Y procedemos a su instalación. Siempre damos el torque especificado por el fabricante. Vamos a proceder a darle el torque. Ahí tenemos casi un octavo y casi un cuarto. Entonces
Y esa sería una recomendación a seguir en el caso de no tener un torquímetro. Para finalizar, en el caso de nosotros, los talleres, lo que hacemos es marcar o un control de calidad. ¿Eso para qué? Pues esto nos permite saber si el perno se está soltando con las vibraciones y poder dar un par de apriete con el tiempo. Señores, este es el mantenimiento que se le hace básico a un caliper de motocicleta. Espero que todos hayan podido ver la explicación. Tratamos de hacerlo lo mejor posible para que entendieran. Y acá a continuación, pues, vemos una descripción o vemos unas imágenes también de las pastillas cuando las encontramos en muy mal estado, donde están fuera del límite de servicio. Y también tenemos unas pastillas donde ya causaron tanto un daño al disco de freno, como un recalentamiento pues en todo el disco. Entonces no solo hay rayas en el disco, grietas, sino que también hay recalentamiento en el disco. Por lo general el límite de servicio que nos da un fabricante de motocicletas para las pastillas es de 1,5 milímetros. Esa es lo que debemos de medirle a la parte, digamos, que hace contacto con el disco de freno, que viene siendo el embalatado que llaman acá en Chile. Nosotros lo conocemos como la zapata o la carne o la pieza que es la que hace realmente el contacto con el disco de freno. Hola, buenas tardes. Edwin, ¿cómo estás? Guillermo por Hola acá. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dentro de lo mismo tenemos algunas consultas pequeñas respecto al mismo tema del sistema de frenos. Lo que estamos viendo ahí, como tú bien lo decías, tenemos las pastillas y nos mostraste bien en el video cómo nos pide el fabricante que hagamos la medición. Ahora, si bien tenemos diferentes tipos de pastillas, me gustaría un poquito, si nos pudieras explicar los tres tipos más utilizados según tu experiencia, según los fabricantes que tú estás representando acá en Chile. Por supuesto, Guillermo, que sí. En las pastillas, las más principales o las que encontramos más a menudo en el mercado son las pastillas orgánicas, las semimetálicas y las pastillas que ahora se ven mucho, que son las sintetizadas o sinterizadas, que le llaman algunas personas en Chile. ¿Sí? Estas son las que más frecuentemente encontramos. Tener en cuenta que a la hora de ocupar una pastilla de freno, debemos de también saber si es la adecuada para ese disco de freno, si es la recomendada para lo que dice el fabricante para ese disco de freno. Tengamos en cuenta que todas las pastillas tienen ciertas características que las hacen especiales. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. En las pastillas orgánicas, esto permite una frenada que es muy suave, que no tiene sonido, que no es muy sonora, ¿cierto? Pero una frenada que cuando lleva mucha temperatura y cuando se exige, el coeficiente de frenado cae. Un ejemplo es que, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora la pastilla frena muy bien, pero la llevamos a 120 kilómetros por hora y necesitamos hacer un frenado de emergencia y esta pastilla no nos responde de la misma manera que respondería una pastilla semimetalizada o sintetizada. La siguiente pastilla, que viene siendo la semimetalizada o metalizada, son estas que comúnmente encontramos en las motos que dejan un recubrimiento negro en las llantas de la motocicleta. Estas pastillas ya tienen un coeficiente de frenado más estable, tanto a bajas velocidades y baja temperatura como a alta temperatura. Y luego nos encontramos ya la pastilla más común en el mercado, que es la sintetizada en las motocicletas, que son las que más están ocupando los fabricantes hoy día a partir de los 300 centímetros cúbicos en motos, donde es una pastilla que quizás cuando está un poco fría la frenada no sea muy buena, pero cuando está caliente es muy buena la frenada y son las pastillas que normalmente encontramos ya en la CBR 300, en Ninja 400, en R3, en R6, MT-07, son pastillas que están diseñadas para esas motocicletas. Si de pronto hay alguna pregunta, si podemos usar una sintetizada en una moto, por ejemplo, una 150, una FZ16, una Pulsar 200 NS, la recomendación es de no hacerlo porque es un material que es demasiado duro y los discos que traen estas motos no soportan esa fricción que genera la pastilla y por lo tanto lo desgasta muy rápidamente. Que la frenada va a ser muy buena, sí, va a ser excelente, pero el daño en el disco va a ser muy rápido. Vamos a hablar de que en 5.000 kilómetros quizás ya no tengas un disco que te iba a durar 60, 70, 80.000 kilómetros, Guillermo. Y para toda la audiencia. Perfecto, compadre.
¿Tienes alguna otra pregunta, Guillermo? No, acá al menos estamos respondiendo una por el chat, pero sacando un poquito más de datos para que continuemos. Vamos. Ahora vamos a avanzar con la inspección y limpieza del key de transmisión, ¿ya? En el key de transmisión lo que vamos a verificar es tanto la cadena, cómo se encuentra, sus condiciones, los eslabones están, no están, están por romperse, si es derecha, si tiene óxido. También hay que verificar la catalina, si los dientes están derechos, si están peinados hacia adelante, si están idos hacia un lado, si están picados, ¿cierto? Si tienen algún desgaste excesivo. El portacatalina, siempre lo que vamos a revisar es el rodamiento del portacatalina, los pernos que sujetan la catalina al portacatalinas, que estén bien ajustados con el torque especificado por el fabricante. Hay que limpiar como es frecuente en estas motocicletas, hay que hacer mucha limpieza cada que se hace un mantenimiento para poder prolongar su vida útil. En el piñón de ataque lo mismo, lo que buscamos es que no haya daño en las estrías del piñón de ataque, donde tampoco en la estría que sale en el eje de caja, que es el eje secundario como lo conocemos, que tampoco haya daño ahí, que no tenga fuego excesivo, porque esto también nos trae daños. Vamos a ver un video donde voy a explicar lo que ocurre con esta cadena en esta motocicleta. Acá lo que podemos ver es que estamos haciendo girar la rueda con la mano, siempre que vamos a revisar una cadena, por favor, nunca con el motor encendido. Lo que estamos verificando es la holgura que debe tener la cadena. Es decir, está torcida, sea porque se estiró más. Estamos teniendo unos problemas de conexión, pero ahí estamos de vuelta. Edwin, ¿nos escucha? Ya. Sí, te escucho. Te escuchamos perfecto, dale nomás. Ya, espérame, le doy atrás, que parece que se fue el video. Ya. Entonces estaba explicando lo de la cadena, que lo que veíamos es que está torcida y por lo tanto esta cadena hay que reemplazarla, ¿sí? Pero este daño, como vemos en un lado más suelto que en el otro, esa tensión que provoca la cadena ahí, que no es pareja, esa tensión ahí puede provocarnos un daño en el rodamiento del piñón de ataque, en el piñón de ataque, en el rodamiento del portacatalinas, incluso rompernos la cadena y generar un daño en la tapa de motor o cárter de motor. Pero lo más grave que puede ocurrir es que golpee la cadena a su acompañante y pueda ocasionarle lesiones. ¿Ya? Esto es lo que verificamos en la cadena normalmente. Acá tenemos una imagen donde tenemos una cadena con óxido, bastante sucia, que no ha sido muy bien cuidada. De la misma manera vemos lo que es la catalina. La limpieza de la cadena se debe de realizar con detergentes y limpiadores adecuados según la cadena que tenga la moto, ¿sí? Asimismo, como usar un lubricante adecuado para lo que tiene que ver con la cadena. No es llegar y usar una grasa o un lubricante por usarlo, sino lo que es adecuado para que esto nos prolongue la vida útil de la cadena. No usar benzina y no usar parafina, ¿ya? El petróleo son derivados del petróleo y esto genera oxidación, aparte que dilata los O-ring, se empieza a meter hacia adentro del eslabón, donde gira la cadena empieza a generar daño, provocando que se pegue, se tuerza la cadena y pueda también llegar a romperse. Ahí vemos algunas imágenes como quedó la catalina después de la limpieza y la adecuada lubricación. Si tienen alguna pregunta sobre lo que es la cadena, Guillermo. Dice, tenemos un anónimo que nos pone, ¿para qué es ese despiche que lleva el caliper? Dice, pero hablando de una pregunta anterior. ¿El juego libre ideal que tiene que tener la cadena es estándar o lo determina el fabricante? Y por otra parte, ¿el juego de la rueda implica la tensión que se ejerce sobre la cadena? Muy bien. Entonces, con la primera pregunta, el despiche es cuando tenemos que sangrar o reemplazar el líquido de freno de ese sistema de frenos, ¿sí? Entonces se usa para eso y también para sacar aire que con el uso, con el tiempo va acumulándose en la línea de freno y nos hace una ineficiente o ineficiencia en el frenado de la motocicleta. Entonces para eso se usa el despiche, tanto para sangrarlo y para reemplazar lo que es el líquido de frenos.
Con respecto a la segunda pregunta, la holgura, muy en cuenta esto, la holgura recomendada por los fabricantes, tener en cuenta que siempre los fabricantes nos dan parámetros estándares. Las holguras siempre las dan entre 1,5 centímetros y 2,5 centímetros o milímetros, que vienen siendo de 15 a 25 milímetros. Pero tener en cuenta que la cadena se debe regular según el peso de la persona que maneja esa motocicleta. Normalmente lo que se hace en el caso de nuestro taller es que la persona se suba a la motocicleta y ver qué tanto se ejerce, qué tanto estira la cadena cuando él se sube por la parábola que hace el basculante. Lo recomendado es que siempre tensionemos la cadena, si lo estamos haciendo nosotros mismos, nos subamos a la motocicleta y verifiquemos que quede 1 centímetro de juego libre después de que la persona está subida en la motocicleta. Tengo clientes que me toca incluso regularlos con 4 centímetros porque son personas que pesan, y tener en cuenta que la recomendación del manual es estándar para el peso promedio de la población, que es entre 60 y 75 kilos. Entonces, si tenemos una persona de 80, 90, 100 kilos, no podemos dejar 2,5 centímetros, sino que quizás lo largamos a 3 o 3,5 centímetros. Y con la otra pregunta, sí, perdón. Dale, dentro de lo mismo, igual han nacido varias preguntas. Dentro de ellas, por ejemplo, entre qué lubricante es mejor como para la cadena, qué tipo de grasa lleva la cadena, ¿cierto? Y con respecto a cuál es la holgura, que esto tú ya lo estuviste respondiendo. Y finalmente, ¿cómo se recomienda limpiar una cadena con O-ring? Que esa es la parte que estamos viendo ahora en la presentación. Bueno, para lubricar la cadena, primero debemos de saber la cadena que estamos ocupando, si es una cadena con O-ring, si es una cadena sin O-ring, si es una cadena que se ocupa normalmente en calle, si es una cadena que va por camino de tierra, y para eso encontramos diferentes lubricantes en el mercado. Si tenemos una cadena con O-ring, debemos de buscar un lubricante que sea para cadenas con O-ring, y si esa cadena, aparte de eso, la ocupamos en caminos de tierra, entonces buscamos un lubricante que sea off-road, ¿sí? Y si es para calle, que sea un lubricante ROA, que es para calle. Lo mismo, si tenemos un lubricante de cadena que no tiene O-ring, pues podemos ocupar un lubricante igual que sea para camino, y también los encontramos que sin necesidad que tenga O-ring. Tener en cuenta que siempre los lubricantes para cadenas con O-ring son un poco más costosos. Grasas como tal yo no recomiendo, como tal una grasa. Las grasas lo que hacen es que acumulan mucha piedrilla, polvo en la cadena, porque son demasiado espesas y se quedan ahí, no se derriten y se queda. Cuando esto ocurre, toda la piedrilla que recoge la cadena genera como una especie de esmeril. A medida que va rodando la moto, va puliendo y va afilando los dientes de la Catalina, y aparte va generando daño a la moto. ¿Cuál era la otra pregunta, Guillermo? Perdón. La última era, ¿cómo se recomienda limpiar la cadena con O-rings? Ya. La cadena con O-ring, hay distintos detergentes en el mercado que son desengrasantes, que no siempre lo que hacemos es que nos fijamos en la ficha química, que no sea un derivado primero del petróleo, porque va a expandir el O-ring, ¿sí? Y segundo, pues que tampoco sea dañino para la piel. Si es que no contamos con un lubricante adecuado para limpiar la cadena, que hay diferentes marcas, Yamaha, Castrol, Rexol, Motul, Circolen, Máxima, hay Motorrex, ¿cierto? Que lo encontramos en el mercado. Entonces lo que podemos hacer es limpiarla con agua caliente y un jabón. Y después de eso, obviamente, siempre secarla, porque el agua va a generar una humedad, se va a evaporar, y si no la lubricamos adecuadamente se nos va a empezar a oxidar. Normalmente se seca con aire, ¿están por acá? Bueno, si tienen aire, aire presurizado, aire a presión, claro, la podemos secar con aire. Si no, con un paño. Siempre la recomendación es hacerlo con la moto apagada, con el switch cerrado, sin las llaves, porque no falta la persona que llega y ve que la persona está limpiando la cadena y ve la llave puesta, y lo que hace es que da contacto y le da por darle partida, sobre todo en las motos grandes. Ya ocurrió un accidente con un cliente que estaba limpiando su cadena y terminó cortándose el dedo pulgar por eso, porque él estaba limpiando la cadena, llegó una persona, abrió el switch de su R1 y quería escucharla, pero no se fijó que era que él estaba limpiando la cadena y estaba enganchada. Solo con el momento de darle el arranque, giró el motor y le cortó el dedo pulgar. Entonces, siempre la recomendación, el motor apagado lo pueden hacer con un paño seco para secar el exceso de humedad que queda en la cadena, y posterior a eso lubricarla. Y una pregunta que hubo
sobre el eje o el pasador. Siempre es recomendable que el eje, revisarlo que esté derecho, porque sí afecta. Si un eje está torcido, esto nos va a jugar también en la cadena un vaivén, ¿sí? Ese vaivén nos va a generar que en una cadena de repente se tense, se suelte, se tense, se suelte. Cuando tensemos la cadena, no solo lo hacemos en un punto, lo que hacemos es que la tensamos y le damos varios giros a la cadena, varios giros. ¿Para qué? Para que ir viendo si la cadena quedó regulada parejamente o si es que se está tensando como lo vimos en el video anteriormente. ¿Ya? Si lo hacemos solo en un punto, no vamos a ver si la cadena cuando gire llega a un punto donde quizás se tense o quizás quede muy suelta. Entonces eso lo tenemos que ir jugando. Vamos viendo la cadena, la vamos girando, cómo es que está quedando la cadena. Si el eje está torcido, cámbielo. Esto provoca daño no solo en la cadena, en la catalina, en el piñón de ataque, sino también a los rodamientos de la masa trasera de la motocicleta. Continuamos. Guillermo, ¿tienes alguna otra pregunta? Continuamos. Ya estamos respondiendo algunas preguntitas que están en el chat. En la inspección del portacatalina y el rodamiento de la rueda, lo que verificamos, en este momento les voy a dejar con un video, es muy cortico, vamos a verificar lo que son los pernos, el rodamiento y la limpieza del retén y el engrase. Inspección de ruedas y rodamientos, veremos los bujes, debemos de limpiarlos, revisamos que estén bien ajustados los pernos de la catalina, 1 a 1, que estén dentro del torque específico. Verificamos el buje interno que esté, lo limpiamos, revisamos los dampers del porta catalina, que no estén rotos, cortados, sueltos o un juego excesivo. Verificamos los rodamientos, que no se encuentren rotos, pegados, oxidados. Si están oxidados o rotos, los reemplazamos. De no ser así, lo que procedemos es limpiarlos para aplicarles grasa nueva. Veremos a continuación, ya teniendo la catalina limpia, verificamos el estado de sus dientes, vemos el rodamiento, lo engrasamos, ya engrasamos con grasa nueva el rodamiento de la masa o la rueda trasera, ambos lados. Después de esto procedemos a taparlos. Este mismo procedimiento lo realizamos en la rueda delantera, siempre usando grasa para rodamientos a base de jabón de litio. Saludos. Bueno, en este video lo que les quisimos mostrar fue cómo de repente realizar un rodamiento. Lo que buscamos es que no tenga juego axial o longitudinal, que no esté, que al moverlo no se sienta que hay daño, se siente un clic o de repente uno lo está girando y queda pegado, ¿ya? Y lo mismo, esto para ambos rodamientos. Estos rodamientos se limpian completamente. Muchas veces no hay necesidad de sacarlos de ahí, simplemente limpiarlos si tenemos aire a alta presión o con un cepillito delicadamente lo vamos limpiando, vamos poniendo un detergente, agua caliente, diferentes elementos que podemos encontrar en el mercado para realizar la limpieza de los rodamientos. Después de eso ocupamos grasas. Yo personalmente uso siempre la grasa a base de jabón de litio para rodamientos, pues porque esta me evita lo que es la corrosión y me repele siempre la humedad. Siempre que usamos esta grasa, tenemos una grasa del orden de los 10.000, 20.000 kilómetros que destapamos el rodamiento y aún conserva la grasa y no hay daño en el rodamiento. Cuando se usan grasas derivadas del petróleo, estas grasas también se calientan muy rápido, se salen del rodamiento si ocupamos una grasa inadecuadamente y queda por último el rodamiento seco y pues ahí llegan los daños para el rodamiento. Vemos ahí alguna imagen de cómo debe quedar una catalina y un piñón de ataque después de su limpieza, ¿sí? Lo mismo en la inspección del piñón de ataque, vemos pues como les mencionaba la estría, que los dientes estén buenos, que no haya filtraciones en el retén del piñón de ataque, verificamos que la tuerca esté bien ajustada, si es dándole un apriete correcto según lo que recomienda el fabricante. Hay muchas medidas como tal para dar un apriete, entonces sería como muy difícil decirles todas, pero normalmente lo que hacemos es que en internet hoy en día se encuentra mucha información. Entonces si queremos ajustar algo, podemos ir a internet, ver un manual, fiarnos del manual. Muchas veces nos vamos por las recomendaciones de Facebook. Ojo que el 90% de las recomendaciones en Facebook
no son muy certeras, y lo que hacemos es más daños que soluciones. Edwin, dentro de lo mismo, me aparece una duda de la falla, ¿no?, que normalmente se genera entre el piñón de ataque y el eje de salida de la caja de cambios, que es una pregunta recurrente en muchos motoqueros que ven que se ensucia y que finalmente no genera ahí un golpe entre el piñón de ataque, entre la cadena y el eje de salida de la caja de cambio. Ya, bueno, la falla más frecuente que vemos en esta cadena, o bueno, en el eje del piñón de ataque frente a lo que es el piñón de ataque, es en las estrías, ¿sí? Esto es lo más frecuente en la caja. Esto se debe a dos factores fundamentales. El primero es que los pernos o la arandela de fijación que tenemos, que como lo vemos en la imagen que tenemos en este momento en reproducción, en la imagen viendo su pantalla derecha, lo que vemos es que tenemos una arandela de fijación con dos pernos. Cuando esto queda suelto o mal ajustado, a medida que van dando la moto, ese golpe que genera el piñón de ataque contra la estría del eje de salida va provocando un daño y luego empieza a generar un sonido, un clac, clac, clac. Este es el primer inicio de que hay un daño ahí, que puede haber un daño, y si no lo corregimos rápidamente, nos puede dañar el eje de salida y va a salir muy costosa la reparación. Siempre ahí, en estos casos, hay que desarmar el motor por completo. A mano izquierda de su pantalla hay otro tipo de seguro que ya es una tuerca que fija por completo el piñón. En este casi nunca se ven los daños del eje en el piñón de salida, en el eje secundario de la caja, que es como lo conocemos nosotros en Colombia. Más sin embargo, cuando se suelta esta tuerca, no le damos torque, siempre hay que aplicarle un tragapernos a esta tuerca, porque nos llegan muchas sueltas al local, sobre todo en MT-03 y en TNT-300 ocurre mucho que llegan sueltas ahora al local. Y estos son los daños que frecuentemente, digamos, por naturaleza ocurren. Ahora, hay un daño que lo provoca el cliente, porque de repente salen de golpe en la moto, aplican primera y al acelerador lo mandan a fondo, soltando embrague bruscamente, haciendo caballitos, y esto genera daños en la motocicleta. Entonces, no es que la moto salga mala, no es que el eje salga malo, sino que también no le damos el adecuado uso. No sé si nos ven personas que en este momento tengan FZ16, que he visto demasiados ejes rotos en circulación, que los he visto hasta con soldadura, me han llegado el piñón de ataque fijado con soldadura. En esta moto ocurre mucho, pero la moto no es mala. A experiencia de la motocicleta que tenemos para el delivery en el local, tiene más de 100.000 kilómetros, tiene unos 130.000 y el eje está como nuevo, pero es porque la conducción es la adecuada y siempre se le hace la mantención adecuada para poder estar atentos. Si el piñón de ataque se desgasta un poco, es preferible cambiar un piñón de ataque que sale 8.000 pesos, 10, 12.000 pesos, que cambiar un eje secundario que va alrededor de los 200, 300.000 pesos entre materiales y mano de obra dependiendo del motor. Perfecto. Ahora, en el cambio de aceite y filtro de aceite para la motocicleta, es uno de los procedimientos más importantes en el mantenimiento básico preventivo en las motocicletas. Siempre lo aconsejable es hacer el cambio de aceite con el filtro, aunque algunos fabricantes recomiendan cambiar aceite y posterior a eso en el otro cambio de aceite el filtro. Lo más recomendable siempre es cambiar el filtro de aceite también por las impurezas que podemos encontrar ahí. Aparte, en el aceite, cuando nos cambiamos el aceite, siempre estar atento a lo que pueda salir en el aceite, el color, el olor, porque esto nos da síntomas de diagnóstico a la hora de también cuidar su motocicleta. Sobre todo las motocicletas que son enfriadas por agua. Cuando empezamos a ver un aceite como café, como que se va empezando a poner café cada que lo sacamos y muy líquido, posiblemente lo que estemos teniendo es un poco de agua ya dentro del motor, entonces nos están empezando a fallar los retenes de bomba de agua. Ahora, para esto lo que vamos a tener en cuenta son algunas recomendaciones, ¿cierto? Por lo general, los cárteres de las motocicletas son en aluminio. Sé que también puede haber acá mucha audiencia que sea mecánico o estén en la escuela en este momento, de ingeniería del DUOC, en el área automotriz. Hay muchos cárteres en los autos que son metálicos, pero en las motocicletas la mayoría es
el 100% prácticamente, no he visto un cárter metálico en una moto, son de aluminio. Ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de ajustar el perno de drenaje, no ir a agrietar o romper el cárter o dañar el hilo. Pues estos son reparaciones que son costosas y nunca quedan bien después de reparadas, siempre quedan con alguna pequeña filtración, alguna molestia para ajustar el perno, cosas así. Tener en cuenta también las recomendaciones entregadas por el fabricante, siempre reemplazar la colilla del tapón de drenaje o cambiar el O-ring. Hay solo unos pernos muy poco en el mercado que, como los de Yamaha, vienen con una colilla que no se reemplaza. El fabricante dice que se reemplace el perno, casi nadie lo hace. Entonces, pero si se da el apriete justo, la verdad es que es muy difícil que quede filtrando en ese tipo de perno. Pero los demás, lo aconsejable siempre es cambiar la colilla o el O-ring. Otra recomendación es siempre dar el torque específico. Hay un video que lo pueden ir a ver, no lo tengo acá porque va a ser muy demorada la charla, pero hay un video que nosotros hicimos sobre cambio de aceites y cómo hacerlo adecuadamente y cómo dar el torque adecuadamente. Si es que no tenemos un torquímetro, cómo lo podemos hacer. Ese lo encuentran en el canal de nosotros de YouTube, Servimotos MR. Ahí van a ver paso a paso cómo hacer el cambio de aceite y sé que va a ser muy claro y que muchas personas van a aprovechar mucho este video. A la hora de escoger el aceite, siempre verifiquemos la tabla. Ayer mismo estuve viendo unos comentarios en Facebook, no interactúo mucho en Facebook, no entro mucho en discusiones, pero sí veo mucho los comentarios que hay normalmente en Facebook. A la hora de escoger nuestro aceite, ayer había una discusión de que se usaba un 1040 en la Suzuki Gixxer y que por qué muchas personas estaban recomendando 1550. Obviamente Derco acá sacó una circular porque se debía usar el 1550. Tener en cuenta de que los aceites se recomiendan hasta el momento en base a la temperatura y zona de trabajo de la moto, ¿cierto? Eso tiene que ver mucho con la zona geográfica donde nos movemos con la moto y por eso los fabricantes nos dan una tabla como la que tenemos acá en pantalla, donde ustedes van a poder ver cuál de esos aceites es el más adecuado para la zona donde ustedes se encuentren, su zona de trabajo, y eso de acuerdo a las temperaturas desde los grados bajo cero hacia arriba, hacia los grados centígrados, y siempre respetando las normas API y Hudson. Ahora, siempre, obviamente, si usamos aceites de mejor calidad desde nuevos, no van a haber inconvenientes, pero en el video que les dejé también van a entender un poco por qué muchas personas tienen daño en las motos cuando empiezan a cambiar de un aceite a otro o cuando el aceite de la motocicleta tiene, no sé, ya lleva trabajando un 20-50 mineral, 50.000 kilómetros y cambia un full sintético. Esto prácticamente es matar el motor porque los aceites full sintéticos prácticamente lavan todo el motor, entonces todas esas películas que generó el aceite antiguo, esos sellos que por naturaleza, por el mismo yin que se va adhiriendo a las paredes, genera esos sellos, lo que hacemos es lavarlos y generar aglomeraciones tanto en el filtro, incluso vamos a empezar a consumir aceite quizás por los anillos, porque limpiamos todas esas impurezas que la limpió el full sintético. Lo recomendable es, si vamos a usar un aceite full sintético, siempre usarlo desde la moto nueva, no ya al tiempo, porque lo que vamos a hacer es más un mal que un bien para la moto. Edwin, aquí me hacen una pregunta bastante interesante ¿se recomienda cambiar antes el aceite de llegar al kilometraje? Muy buena pregunta, Guillermo. Dada mi experiencia, y la experiencia que tenemos tanto en Colombia, que llevamos ya más de 80 años con motocicletas, y mi experiencia que trabajé para también Auteco, que estuve en laboratorio, a pesar de que en Colombia las motocicletas también llegan como en Chile, por ejemplo la Pulsar, si alguien la conoce, viene con una recomendación para cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros. Encontramos de que las personas a menudo no son muy frecuentes a la inspección del nivel de aceite. Por lo tanto, nosotros encontramos en Colombia que una motocicleta consumía entre el 10 y el 30% de aceite durante un periodo de 2.000 kilómetros. Entonces, es decir, que si tenemos un aceite y lo usamos 5.000 kilómetros, ya hemos perdido entre un 20, quizás 40% del aceite si no lo inspeccionamos y lo rellenamos. Por eso, lo que nosotros recomendamos es hacerlo un 20-30% antes de lo que recomienda el fabricante,
¿Por qué? Porque no está la cultura, no está esa parte de hábito de estar revisando el nivel de aceite. Entonces, lo más recomendable es en 20-30% antes. Personalmente, lo que yo recomiendo es en los motores de monocilíndricos, cada 2.500 a 3.000 kilómetros, independientemente del aceite que sea, motores bicilíndricos entre los 4 y los 6.000 kilómetros. Eso depende la marca de la motocicleta, sí, porque hay unas que aguantan con los 4.000 y otras que aguantan hasta 6.000 kilómetros. En los motores de 3 cilindros lo usamos de entre 5 y 8.000 kilómetros, 6.000 kilómetros, y los motores de 4 cilindros, pues lo ocupamos entre los 8.000 kilómetros y los 10.000 kilómetros. La mayoría de clientes lo hacen en su motocicleta a los 6.000 kilómetros, porque notan realmente el cambio de mantener su motor con un aceite prácticamente no el mismo kilometraje que dice el fabricante, que son 10.000, 12.000 kilómetros, sino que cambiarlo antes. Ven que el aceite sale más limpio, ¿cierto? Pero aparte de eso reduce mucho las vibraciones del motor, el embrague mantiene muy suave, son muchas las cosas que ganamos a la hora de hacer el cambio un poco antes, pero siempre es lo recomendable es eso. Si tenemos el hábito de revisar y rellenar, pues genial, lo podemos dejar lo que diga el fabricante, pero rellenando, si no, lo mejor es que lo hagan antes de tiempo. Dentro de lo mismo, aquí me preguntan sobre cómo saber qué tipo de aceite tenía la motocicleta si es que se compra una moto usada. Bueno, esa información, si la moto está usada y tampoco tiene mucho kilometraje y tiene el manual de garantía, pues quizás lo podamos ver ahí si es que la han llevado a un concesionario donde le timbren el manual. Si no, esa información nos la debería entregar la persona a la que le estamos comprando la motocicleta. Porque claro, hay formas de saber si un aceite es de base, o sea, si es mineral, si es de base semisintética o si es full sintético. Pero esas formas se investigan en un laboratorio. Entonces es muy difícil que una persona con el ojo, es imposible prácticamente que una persona con el ojo pueda decir esta moto está trabajando con aceite full sintético o X viscosidad. Eso se tiene que pasar al laboratorio. Desconozco si en Chile existe un laboratorio de prueba de tanto de viscosidad como de calidad en los aceites. En Colombia hay un laboratorio, Auteco tiene un laboratorio propio para ello. Entonces es muy difícil, por eso esa información se la debe entregar al propietario que le estás comprando la motocicleta. Y si la moto tiene poco kilometraje, todavía asiste a las revisiones de garantía y tiene el manual timbrado, pues ahí vamos a saber el aceite que está ocupando la moto. Seguimos. Sí. Bueno, en las motocicletas vamos a encontrar distintos filtros. En el caso de la primera foto es un filtro metálico, ahora esta segunda foto es un filtro de papel o cartón, ¿sí? Hay varias diferencias entre uno y el otro, ¿sí? Hay de malla, hay centrífugos y vamos a ver cómo son. Bueno, el filtro metálico es un filtro que normalmente o siempre viene externo. Es un filtro que lo que se debe reemplazar cada que dice el fabricante o incluso antes. Yo lo que recomiendo es con cada cambio de aceite, porque algunos fabricantes hoy en día lo que usan es un cambio de aceite con filtro, luego un cambio de aceite y luego un cambio de aceite con filtro. Tener en cuenta también la recomendación que entrega el fabricante o cómo es su filtro original si es que va a usar un genuino. Hablamos de genuinos cuando son exactamente iguales a los originales, pero son otros fabricantes. Ahora, filtros alternativos hay muchos, pero también esto puede ser contraproducente para nuestro motor. Luego tenemos el filtro que es un filtro de sedazo interno o tapón de aceite. Este normalmente lo encontramos en scooter y casi en la mayoría de motores chinos. Pocos vienen con filtro de aceite. Encontramos este tipo de filtro que es el de en su pantalla, viéndola a mano derecha. Este filtro es siempre importante cada que saquemos el aceite, sacar ese filtro, limpiarlo y volverlo a instalar. Normalmente en motos encontramos un tapón donde tienen este filtro, encontramos un tapón de drenaje de aceite y este otro tapón. Deben de sacarlo y limpiarlo. Es como si fueran a hacer un cambio de aceite, de filtro, perdón. Entonces también debemos de sacarlo y limpiarlo. Uno que trae mucho conflicto en Chile es el filtro centrífugo interno del motor. Como vemos en la imagen al lado izquierdo, tenemos un filtro centrífugo que ha atrapado suciedad durante esa foto de un motor con 38.000 kilómetros. Toda esa suciedad que ven ahí es lo que hizo que este motor lastimosamente llegara al local con daños en su cilindro,
culata, eje de levas. No le hicieron el adecuado mantenimiento o limpieza. Recomendaciones por los fabricantes: entre los 12.000 y 15.000 kilómetros se debe destapar el embrague, casi siempre lo vamos a encontrar en el lado derecho del motor donde va el embrague. Se debe destapar, se debe de limpiar y volver a tapar y poner pues una empaquetadora nueva, para evitar que esto que estamos viendo en esta imagen nos obstruya la adecuada lubricación, nos caiga la presión de aceite y se nos frene el motor. El filtro de cárter lo encontramos normalmente en las motocicletas ya de 300, 400, 600, también en algunas 250, que son motocicletas que vienen con motor en división horizontal o cárter horizontal. Este filtro también tiene una pauta de mantenimiento en algunos fabricantes que se debe retirar, se debe de limpiar, incluso hay unos que no se pueden limpiar y se dice que se debe reemplazar. Mucha gente lo desconoce y nunca lo hace y, bueno, trae serios problemas a la motocicleta. Como vemos, el filtro centrífugo es la pauta que dice entre 12.000 kilómetros y 15.000 kilómetros. El motor que más he visto acá en Chile frenado por no limpiar esto es el de la CB 190 y le andan siempre echando la culpa al aceite. Entonces, hay que fijarse es dónde llevamos la moto, y si nosotros mismos decimos que le hacemos el mantenimiento, tengan esto en cuenta para que eviten este tipo de daños. Los filtros metálicos siempre es aconsejable llenarlos antes de instalarlos, porque el motor va a arrancar y va a arrancar unos segundos seco, ¿sí? Y mientras se llena el filtro con el aceite nuevo, pues esto nos va a generar desgaste que quizás en el periodo corto no lo notemos, pero ya a futuro, a un largo plazo, mediano o largo plazo, nos puede traer problemas. Como ven en la imagen, siempre aplicar el torque especificado. Así evitamos daños y dolores de cabeza. ¿Alguna pregunta sobre los filtros, Guillermo? Sí, sobre todo algunos temas de filtros de aceite. Acá me pareció una pregunta un poquito interesante. A ver, estoy haciendo cambio de aceite, el filtro lleva unos 6.000 kilómetros y se rozó el suelo. Tiene un poco de tierra, dice. Perdí el nuevo, ¿puedo poner el filtro de aceite de nuevo? O sea, me está hablando de reutilizar el filtro de aceite, ¿cómo se llama esto? Para no tener la necesidad de cambiarlo. ¿Y cómo podría limpiarse el filtro de aceite, el antiguo? Ahora, hay otra pregunta también, en donde se puede usar cualquier tipo de filtro en cualquier tipo de motos. Esa es otra pregunta que está acá en el panel. Bueno, para la persona que nos pregunta si se puede usar el filtro que se le cayó y se ensució con tierra, pues la verdad es que cuando un filtro se retira normalmente se contamina, ya tiene una contaminación. Y aparte, si le cayó tierra, pues no sería recomendable, ¿sí? Ahora, si quiere salir solo del apuro, instalarlo como para llegar a un local a comprar el filtro nuevo, no, qué sé yo, podría ser, pero como recomendación, la verdad es que es bien difícil, primero pues porque la limpieza del filtro es muy complicada, en este caso de este filtro normal de cartón, sobre todo porque si usamos algún agente químico, qué sé yo, hay gente que puede usar parafina, gasolina, lo que va a hacer es que va a deshacerla, le va a dejar un daño al cartón y se va a empezar a deshacer el cartón solo y va a terminar tapando conductos de lubricación. Yo personalmente le aconsejaría que si lo hace, sea solo por ir a buscar un filtro nuevo y llegar y retirar ese y instalar uno nuevo. Pero así dejarlo ya ahí no es recomendable. Para la persona que nos decía que si puede usar cualquier filtro para cualquier motocicleta, no, hay filtros que vienen según las especificaciones del motor. Si usamos un filtro, a ver, por ejemplo, los filtros metálicos vienen con una válvula de alivio internamente en el filtro. Esa válvula de alivio viene programada o viene regulada de acuerdo a la presión con la que trabaja ese motor. Entonces, si usamos cualquier filtro en esa motocicleta, cualquier filtro metálico que le calce por el hilo, por tamaño, quizás no sea lo recomendable. ¿Por qué? Porque puede que ese filtro trabaje con 1.7 bar y su motor solamente trabaje con 1.3. Es decir, que su motor
cuando llegue a una alta presión por X razón, se está obstruyendo un conducto en un lugar y entonces se está acumulando el aceite, va ganando más presión, esa válvula no va a aliviar, no va a lubricar y va a causar un daño. En los filtros de papel pasa lo mismo, o sea, hay ciertas características en los filtros que no es aconsejable usarlos en cualquier motocicleta, sino de acuerdo a lo que recomienda el fabricante. Por eso es que nosotros personalmente en el taller solo usamos elementos de filtro originales, no usamos filtros alternativos a menos de que sean genuinos, es decir, que sabemos que están hechos exclusivamente para esa motocicleta, que cumple con todas las normas, tanto el papel que está hecho o si bien puede ser enmallado solamente, también hay de algodón que, o sea, que cumpla las características del fabricante. Así que no es recomendable usar cualquier filtro en cualquier motocicleta. Siempre guiémonos por lo que dice el fabricante para mantener nuestro motor en óptimas condiciones. Perfecto. Oye, Edwin, también me aparece una pregunta sobre por qué se utilizan filtros de esponja y en otras motos de papel o reemplazable. Igual en honor al tiempo, ya que nos encontramos casi llegando al fin. Bueno, eso lo determina el fabricante. La verdad siempre va a tener mucho que ver en la cantidad de aire que va a fluir hacia ese motor, la necesidad que requiera ese motor. Los filtros que son reemplazables, los filtros de estos elementos lo que se hace es una limpieza y son reutilizables por cierto periodo, que en realidad hay muchos fabricantes que hoy en día ya así sea un elemento de espuma, recomienda cambiarlo cada ciertos kilómetros. Hay gente que lo que hace es que los baja, lo limpia un poco con un detergente y luego lo que hace es aplicarle pues el aceite de filtro. En el caso de los de cartón, estos filtros si no tienen, vamos a dejar un video, si no tienen aceite, también se limpian con aire a alta presión, pero también tiene una vida útil y se debe reemplazar cuando dice el fabricante. En el caso de los filtros que vienen con aceite, como los de cartón que vienen con aceite, ese filtro solamente se reemplaza, ni siquiera se le aplica aire a alta presión. Aquí vemos los filtros. Tenemos dos filtros de aire. Obviamente dependerá de cada desarme de la motocicleta, pero queremos mostrarles, por ejemplo, esto es un filtro de papel. Sí, este es el de la Yamaha FZ16 2.0, papel o cartón. Como no tiene aceite, perdón, se puede limpiar con aire a alta presión, sopla de manera inversa, es decir, para limpiarlo se sopla con aire a alta presión de acá, de esta parte. En este otro caso tenemos ya un filtro de espuma, tenemos un filtro de espuma, lo mismo, es un filtro de espuma, por acá entra el aire, quedan atrapadas todas las partículas y acá pues pasa ya hacia el múltiple de admisión. Benelli NT300 lo que hay que hacer con esto es, este también se limpia con un detergente para limpiar filtros de aire y luego se debe aplicar lubricante para filtros de aire, ¿sí? Estas son como las particularidades que vamos a encontrar en algunos de los filtros. Y acá vemos ya un elemento de filtro que viene con aceite. El anterior se limpia de manera inversa y se puede limpiar con aire a alta presión. El de espuma lo podemos limpiar y luego reemplazarlo según lo que dice el fabricante. Y este que tenemos acá sí se debe reemplazar solo cuando el fabricante lo indique. También hay elementos de filtro que son de alto flujo, alto rendimiento. Esos son lavables, se deben de lavar solo con el kit de limpieza que recomienda el fabricante o detergentes especiales para ese tipo de filtro. La inspección y la inspección de fluidos, también vamos a hacerlo muy breve porque ya estamos sobre el tiempo. Vemos acá lo que tiene que ver con el líquido de frenos y vamos a ver un video sobre algo que tiene que ver, que es muy importante en las motos, que es el cambio de pastillas, que nos lo indicas en la mirilla también. Eso es otro indicador para el cambio de pastillas. Ahora vamos a revisar el líquido de frenos. Lo que vamos a buscar es presencia de humedad, oxidación, coloración, además de ver el indicador de nivel, el cual nos habla de el desgaste de las pastillas. En las motocicletas
este indicador no nos habla de que hay que rellenar el líquido, sino que hay que cambiar las pastillas. Esto no ocurre en todas las motocicletas, pero sí en la gran mayoría. En las motocicletas de alta gama, lo que vamos a encontrar es que quizás se pueda rellenar el líquido, pero siempre verificando el estado de las pastillas. Ahora, a continuación, en las mangueras del radiador inspeccionamos que no haya filtraciones, tanto lo que conecta con la culata, las mangueras, las abrazaderas y todas las mangueras del radiador, las que salen y entran. Además, revisamos el estado y que esté lleno y que el radiador no esté roto o esté filtrando por alguna de las rejillas del radiador. Esto sería lo que corresponde a la inspección de fluidos para radiador. ¿Alguna pregunta ahí, Guillermo? Sí, mira, acá tengo una pregunta con respecto al tema de qué es lo que se opina sobre los filtros de aire de alto flujo y varios preguntas relacionadas con respecto al tema de si un filtro de aire u otro, si es que el filtro de aire se puede sopletear, pero básicamente eso está indicado por el fabricante. El fabricante inclusive en sus manuales normalmente detalla o señala cuál es la acción que se debe realizar en un kilometraje y según la inspección que se hace. Sí, ¿Ya? por supuesto, Guillermo. Eso es lo que se debe hacer. Siempre ceñirnos en lo que dice el manual, porque ahí nos dice cuándo se cambia, cuándo se limpia y cuándo no, porque simplemente dice inspeccionar visualmente y cambiarlo bajo su criterio en algunos casos, si es necesario. Básicamente eso, ¿no? La idea es que si una moto viene con un filtro que viene empapado con aceite, no le hagamos daño instalando un filtro de estos alternativos que venden, que son de cartón y que no son empapados en aceite, porque lo que vamos a provocar es que fluya mucha suciedad al múltiple de admisión, al cuerpo de aceleración y provocamos, digamos, deficiencias en la motocicleta. Perfecto. El cambio... O sea, como para terminar la temática, veamos lo que falta de bujías y Sí. para cerrar la presentación. Vale. Bueno, en la inspección de bujías es siempre revisar el electrodo, que no esté desgastado, que esté, digamos, en la medida correcta entre el electrodo positivo y el negativo. Siempre para eso nos entregan una medida. Normalmente en las motocicletas se ocupa de 0,7 décimas de milímetro a 0,9. Esto siempre lo entrega el fabricante. Y bueno, lo que vemos es las cuatro, digamos, maneras de diagnosticar una bujía. Las más principales que les va a servir bastante es si la bujía tiene mucho hollín negro, pero es seco, eso significa que su motor tiene mucho exceso de combustible o que su bujía ya está quemando de manera deficiente el combustible, es decir, no lo quema por completo y por eso se está teniendo ese color. Si la bujía es negra y es brillante, es decir, como húmeda, quiere decir que esa motocicleta le está pasando aceite por algún lado, a menos de que la gasolina que estén ocupando ya venga contaminada con aceite, pero siempre estar atento a eso. Si la bujía es blanca, esto sí puede significar que la motocicleta se está sobrecalentando por una mezcla muy pobre en su motor. Entonces, ojo también con eso, que eso también provoca frenadas en la motocicleta. Y el color adecuado sería como un blanco, grisáceo o gris amarillo. Ese es que tu motocicleta o tu motor está haciendo, digamos, quemando correctamente la mezcla que sale de ahí en su motor. Esta imagen la pueden encontrar en internet, donde van a ver no solo las cuatro principales, sino que van a encontrar como 12 métodos de diagnóstico de bujías. La pueden encontrar. No sé, Guillermo, si alcancen a ver lo del reapriete del motor o lo dejamos hasta ahí, Guillermo, porque estamos ya en el tiempo. Sí, ya estamos en el tiempo, pero aparecieron varias preguntas bien interesantes. Bueno, Hernán nos pregunta sobre si es posible cambiar una bujía normal, de una motocicleta normal, a una bujía de tipo iridium. Saltar ese aspecto, no tomando en consideración lo que nos dice el fabricante con respecto al uso de la bujía. Bueno, esto siempre y cuando lo hagan bajo responsabilidad de ustedes mismos. Tengan en cuenta que las bujías de iridio son, así como son mejores conductoras de electricidad, también
generan mayor calor. Hay motos que no soportan esa alta temperatura que provoca esa bujía y puede provocar daño. Lo aconsejable, claro, si tiene una bujía que es mejor conductor de electricidad, obviamente va a quemar mejor su combustible al tener una mayor intensidad en la chispa. Pero la verdad es que hay motocicletas que no es recomendable hacerlo. Entonces, siempre tener en cuenta es el tipo de moto que tienes. Si tenemos una motocicleta Yamaha, Honda, Suzuki, Ducati, que son motocicletas que normalmente vienen con válvulas de titanio ya, que vienen con una culata que va a soportar esa temperatura, incluso ya esas motocicletas vienen de fábrica con iridio, entonces lo puedes hacer. Pero si tu motocicleta es una FZ, es no sé, una CG, una motocicleta de muy baja cilindrada, de baja gama, no es recomendable hacerlo. Perfecto, perfecto. Bien, o sea, la verdad es que ha sido bien interesante esta charla. Hemos tenido hartas preguntas, hartas publicaciones y muchos asistentes. Así que, la verdad es que no me queda más que agradecerte, Edwin, toda la disposición, toda la información. Yo sé que falta muchísima información. La verdad es que en moto nos podríamos poner a conversar una tarde completa porque es súper entretenido. Sin embargo, lo tenemos que dejar hasta acá, ya por el tiempo. Quiero agradecer a todas las sedes que quisieron participar, que nos quisieron acompañar, a todos los estudiantes que están muy interesados y lógicamente pedirles que te sigan en tu canal de YouTube para que se lo puedas transmitir. Por supuesto, Guillermo. Bueno, yo también les agradezco mucho por este espacio, no solo al dúo, a usted, Guillermo, sino también a la comunidad que asistió y que está viendo esto. Estos videos que van a continuación los van a encontrar también en nuestro canal de YouTube, cómo hacer el aprete recomendado. Y nada, pues primero que todo, si están estudiando, si están en la escuela de ingeniería, en este momento la situación sabemos que es muy complicada para todos, pero créanme que no es momento de parar, sino de seguir luchando por los sueños, por esos proyectos que tenemos como personas. En el área de las motocicletas es muy divertido, es muy entretenido y es una sensación enorme la que uno recibe y aprendes cada día más cosas que te satisfacen como persona. Así que bueno, a seguir porque el futuro yo lo veo así, es si estudiamos, si nos capacitamos, podemos hacer cada día no solo de nosotros, sino de la misma comunidad y del mundo, un mundo mejor, porque de acuerdo a nuestro estudio es lo que podemos ser más adelante. Así que nada, agradecerle a todos, a Guillermo, a Axel, a Joaquín y al Duoc. Y nada, muchas gracias por estar y sigan en Servimotos MG en Instagram, Facebook y ahí vamos a estar siempre subiendo videos. Este video que faltó lo voy a poner en el canal de YouTube para que lo puedan ver. Hasta pronto. Gracias, Edwin.